Bueno, gracias amigos por estar aquí esta tarde. Además quisiera informaros que mañana un grupo de estudiantes católicos de la universidad vamos a ir a escalar a la montaña. Si estáis interesados, acercaos y apuntaos. Nuestra reunión ha terminado. Gracias por vuestra atención. Tú, deberías venir, te vas a divertir. No, de verdad, insisto, por favor, apúntate. Ahora estás en Fuchi y en Fuchi te divertirás mucho. Perdón, no me he presentado aún. Me llamo Marco. Yo me llamo Gabriel. Me gustaría ir, pero para ser sincero, no tengo ropa de montaña. Oh, vamos, ¿por qué no? Soy de la soleada Sicilia. Oh, ¿y qué necesitas? Ya he conseguido unas botas, una bufanda, incluso una boina. Pero necesito un buen abrigo. Sí, tienes que llevar uno o te vas a congelar. Fran Massetti, mucho gusto. Gabriel. Preguntémosle a Pier Giorgio. Ah, sí. Es raro que no haya venido esta noche. Él nunca falta a la reunión. Tendría que estudiar. Quizás. Ven, vamos a llamarlo. Hola, buenas tardes. Soy Marco Beltramo. Quisiera hablar con Pier Giorgio, por favor. Gracias. Hey, Pier Giorgio. ¡Hey, Pier Giorgio! ¿Cómo estás? Oye, te llamo por la excursión de mañana. Aquí hay un estudiante, un chico siciliano, como Bertini, uno nuevo, que le gustaría venir, pero no tiene abrigo. Así que nos preguntamos si tú tendrías uno para él. Sí, claro. Genial. Iré a recogerlo. No, esperadme. Voy yo y se lo llevo. Estaré allí en 10 minutos. No hace falta que se moleste, yo lo recojo. Dile que me espere ahí. Estoy yendo. De acuerdo. Vale. Bien. El abrigo está en camino. No tienes más excusas. Me rindo. Esa fue la primera vez que lo vi. ¿Recuerdas aquel día? ¿También estabas tú? Por supuesto. Mira, está llegando. Marco, Franz. Y tú debes ser el nuevo siciliano sin abrigo, ¿no es así? Sí. Encantado, soy Pier Giorgio. Gabriel, en verdad no tenías que haberte molestado. Gracias. Oh, no te preocupes. Aproveché la ocasión para rezar un misterio del rosario por el camino. Aquí tienes. Gracias, Marco. Nos vemos mañana. Gracias. Espera un minuto. ¿Has dicho nos? ¿Eso significa que vienes mañana? Claro, también iré. Has cambiado de opinión. Bien, genial. No soy yo quien cambió de opinión, sino que Monseñor Pinardi aceptó celebrar misa solo para nosotros mañana temprano a las 5. Apuesto a que aceptó sin que insistieras. Sabes que nunca me hubiera atrevido a insistirle. También estás invitado a venir a la iglesia de San Segundo, la que está junto a la estación del tren. ¿Mañana? Pero es sábado y ¿no estaremos muy cansados? Por la Sagrada Misa y la Eucaristía. No imagino mejor preparación. Con la Eucaristía escalarás mejor, ya verás.
¿A las 5? Sí, lo sé. Quizás sea un poco tarde, pero más temprano era imposible. Entonces, creo que mejor me voy a dormir. Nos vemos mañana. Hasta mañana, pues. Adiós. Gracias de nuevo. De nada, Gabriel. Bueno, entonces nos vamos. ¿A dónde? No estabais pensando iros ya a la cama también, ¿no? ¿Estabas esperando que se fuera para no asustarlo? Sí, pero ya verás. Se nos unirá también en estas cosas, cuando nos conozcamos más. Venga, vamos. Lleva esperándonos toda la noche. Super i monti che noi saremo. Brinderemo a viva il corpo degli alpino. Marco. Psst. Mira. Oh, Pier Giorgio. La cera. Estoy bien, gracias. ¿Dónde están? ¡Ahí vienen! Por la compañía de los chicos fastidiosos. 3 cañonazos. ¡Bum, bum, bum! ¡Yeah! Disculpa, ¿qué significa la compañía de los chicos fastidiosos? Hoy, estimado camarada, tiene el privilegio de participar en la escalada de la conocida sección de terror de la compañía de los chicos fastidiosos. Integrada por estafadores y estafadoras, creada con el propósito de divertirse, alcanzar la sonoridad, sacar de los corazones los escrúpulos y la melancolía, así como de servir a Dios en perfecta armonía. Gracias. Y nuestras excursiones son la sugerencia ingeniosa del aquí presente Pier Giorgio, también conocido como Robespierre, ya sabes, el terror francés, un título que el señor aquí presente ha tomado por ser
particularmente inquieto. Sí, y también el terror de los fascistas. Pide a Pier Giorgio que te cuente cuando una vez 6 de ellos irrumpieron en su casa para amenazarlo y los echó a golpes y con magulladuras. ¿Fascistas? ¿Qué ocurrió? Oh, nada. Tonino está exagerando, como siempre. En realidad, en vez de Robespierre, deberían llamarme con el nombre que elegí cuando me convertí en terciario dominico. Fray Jerónimo. Jerónimo por San Jerónimo, ¿no? No, por Fray Jerónimo Savonarola, el fraile dominico del siglo XV. Era todo un valiente de la fe, claro, ¿entiendes? Piensa en esto. Inspiró la inscripción de la entrada del famoso Palazzo Vecchio de Florencia, proclamando Jesus Christus Rex Florentini Populi. Jesucristo, rey del pueblo florentino. Y esa inscripción aún se conserva allí. Savonarola, el que fue quemado en la hoguera. Sí, él era muy directo y no tenía pelos en la lengua. Admito que quizás haya sido un poco excesivo a veces, pero ya sabes, quiero tomar de él esa fuerza y esa libertad para proclamar a Cristo y llamar a todos a la conversión. O sea, vivir como verdaderos cristianos. Y yo realmente quiero vivir como aquellos cristianos. Pero ahora cuéntame algo de ti. ¿Qué estás estudiando? Derecho, acabo de empezar. En cualquier caso, siento lo de esta mañana. No llegué a la misa. Oh, no te preocupes, no pasa nada. Habrá otras oportunidades. Es un placer verte hoy con nosotros. Bienvenido a bordo. Gracias. ¡Hey, Pier Giorgio! ¿Qué pasó con su abrigo? Oh, eso está un tipo acalorado. No te preocupes. Soy fastidioso y un tipo acalorado. Casi nunca siento frío. Los más crudos inviernos de Berlín lo han aclimatado. Es un placer estar aquí. Es muy hermoso. Gracias. ¿Ya ha llegado? No, ya verás. Llegará tarde, como siempre, y saludará a los invitados cuando se vayan. Ya sabes, así es él. Es la forma en la que tú lo criaste. ¿Es momento de hacer una escena? Ya llegó. Aquí estoy. He cumplido mi palabra. Pier Giorgio. Guten Abend. Guten Abend. Adelante, por favor. Hola, padre. ¿Dónde está tu abrigo? ¡Llegaste! Luciana. El tren de Friburgo se retrasó. Pero, ¿dónde está tu abrigo? ¡Lo has perdido! No te preocupes. Siempre ando acalorado, ya sabes. ¿Y dónde están tus zapatos? Da igual, estoy muy feliz de que estés aquí. Alfredo, Lisa, han llegado todos los invitados. Os están esperando. Siempre te excedes. Nadie se excede cuando es una cuestión de caridad. Sabes que nuestro padre también tiene un corazón generoso y lo estás avergonzando. Mientras me apresuraba hacia acá, vi a alguien mucho menos acomodado que nuestra familia. Un hombre que no vive en una embajada como esta. Ahora ya ese hombre tiene un par de zapatos y un abrigo. No puedo estar más feliz. Es hora, vamos. ¡Qué hermosas flores!
Hey, padre Karl. Había olvidado el frío de Berlín. Hola, Pier Giorgio. ¿Flores? ¿Para quién son? Ah, para la tumba de la hija pequeña de Hans. Sí. Pobre mi país. Nunca imaginé que vería tanta gente, incluso a niños, muriendo en la miseria. Toda Europa está pagando un duro precio por la guerra. Sobre todo Alemania. Quisiera poder hacer mucho más. Y créame, me siento más extranjero en Turín que aquí en Alemania. La ocupación francesa de la región del Ruhr es una situación infame. Los alemanes no merecen este ensañamiento. No veo la hora de acabar mis estudios y venir a trabajar aquí como ingeniero, en la mina. Realmente quiero trabajar para ellos. ¿Galletas? ¿Galletas? ¿Desean las damas unas galletas? Oh, Gracias. Gracias. Cuéntenos, ¿cómo está su hermana? Se acaba de casar, ¿verdad? Sí, se casó con un diplomático polaco, un buen católico. Por desgracia ahora vive muy lejos, en Holanda. Pero ella está bien, me escribe que es muy feliz. Tengo tan buenos recuerdos de cuando nos invitaba a su casa a tomar el té. Y con su madre también. Sí, es verdad. Oh, hemos llegado. Casi nada de dinero. Pero muchos recibos del Monte de Piedad. Una pipa antigua, una pluma de oro, un reloj. ¿El Monte de Piedad? ¿Qué es eso? Es una institución caritativa a la que puedes vender temporalmente tus pertenencias cuando necesitas dinero. Te pagan menos de su valor real y para recuperarlas debes devolver el dinero prestado en el plazo de unos pocos meses o las pierdes para siempre. ¿Pero para qué necesita él ese dinero? Quizás la respuesta está aquí. Compró 2 cajas de inyecciones para la familia de Don Vito. Pagó 6 meses de alquiler de la familia Acosta y está pagando los gastos escolares de los hijos de Doña Pandolfi.
No hemos empezado todavía y Pier Giorgio ya está echando mano a las reservas. Dulces, qué amabilidad. Oh, dulces. Gracias, necesito energía. Dudo que haya dulces, ni nada que se coma. Comida para el alma. Yo ya tengo. Es un regalo hecho a mano para cada uno. Pero, ¿de qué están hechos? Con unas semillas especiales del jardín de mi familia en Polone. Las cultivé yo mismo para cada uno de vosotros, con mucho amor. Polone. Pasé por allí para ir al santuario de Nuestra Señora de Europa. Europa. Mi corazón está en ese santuario. Mi familia es de Biella y uno de mis abuelos es de Polone. Pasamos los veranos allí. Gracias. Admirable. Y ahora, démosle significado a este regalo. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Amén. Amén. Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae, et in Iesum Christum, Filium eius unum, Dominum nostrum, Conceptus est Spiritus Sanctus. Natus ex Maria Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, Et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria. Gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Nunc et in hora mortis nostre. Amén. Tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Dime, ¿esto es algo que hacéis siempre? Sí. Si a ti no te nace hacerlo, no hay problema. Pier Giorgio no obliga a nadie. No, no es eso. Es que no estoy acostumbrado. Pero me parece algo bonito entre amigos. Me acuerdo de la primera vez que fui a escalar con Pier Giorgio. Por la tarde, en el refugio de montaña, todos nos fuimos a dormir. Estábamos muy cansados. Adivina qué hizo él. Desde su habitación empezó a rezar el rosario en voz alta. Los demás lo seguimos todos juntos, cada uno desde su habitación. Todos podían oírnos. Es un tipo verdaderamente excepcional. Sí. Él nunca te obliga, pero ya verás. No te dejará escapar. Me dijeron que nuestro grupo universitario tiene un miembro especialmente notable. El hijo del fundador del famoso periódico nacional, La Estampa, ¿cierto? Sí, nosotros lo conocemos. Pero ya sabes, es tan arrogante que es imposible hablar con él. Llega con su chofer, viste ropa carísima, tiene una billetera repleta de dinero y cuando la abre se asegura de que todos lo vean. Y sobre todo, es alguien a quien no puedes ni acercarte. Nunca terminaste de contarme la historia sobre la intrusión de los fascistas en tu casa. No hay mucho más que contar. Tengo una buena derecha y no pude contenerme de usarla. Y es realmente fácil hacerlo contra los fascistas. Son enemigos de la libertad. Matones que se asustan tan pronto como alguien se les opone con fuerza. Su nombre salió en el London Times. Él los golpeó y los sacó de su casa en un segundo. Vaya coraje. Pero... qué raro.
Esa es la misma historia que oí sobre el hijo de Frassati. Ahí lo tienes. Él es Frassati. Mucho gusto. Así es él. Dile que te cuente cómo defendió la bandera Fucci de la Guardia Real. ¿Cómo fue? Imagina un encuentro de 50.000 jóvenes católicos en Roma, celebrando el 50 aniversario de la Juventud Católica. Después de la misa del Papa, todos marchábamos pacíficamente hacia el centro de la ciudad, con nuestras hermosas banderas. Pero un loco provocó a un miembro de nuestro grupo, que reaccionó, y entonces se desencadenó el pandemonio. La Guardia Real, al servicio del gobierno masón, se lanzó hacia él, cargaron contra nosotros y trataron de destruir nuestras banderas. Recuerdo a un guardia que intentó arrancarme la mía a toda costa. Al final nos rodearon y obligaron a unos cuantos de nosotros a entrar en un patio. Y allí estábamos como prisioneros. Nos maltrataron, nos amenazaron, como al peor de los criminales. Pero ¿sabes qué fue lo bueno de todo ello? ¿Qué? A pesar de que todos estábamos llenos de sangre y con la ropa rota, nos arrodillamos juntos y rezamos el rosario en voz alta. Fue uno de los mejores momentos de mi vida, créeme. Al final del día, a pesar de estar un poco magullados y sucios, nuestra bandera estaba a salvo. Pero no te ha contado lo que pasó después. Tan pronto como el comandante de la Guardia Real supo que él era el hijo del senador Frassati, quisieron liberarlo de inmediato. Pero él se negó, diciendo que no quería ser tratado de manera diferente a sus amigos. Y se quedó con nosotros hasta el final, hasta que el último de nosotros quedó libre. ¿Os conocéis desde hace mucho? No, no hace tanto. Nos conocimos el primer año de la universidad. Después de una clase, nunca ha vuelto a ser el mismo desde ese día, sino cada vez mejor. Gracias por invitarme. No hay de qué. ¿Vas a ser sacerdote? ¿Por qué lo preguntas? Es que tu fe parece muy profunda. En mi vida solo he oído un par de sacerdotes hablar como tú. Uno de ellos es el padre Luigi Sturzo. Él es un verdadero sacerdote. ¿Sabías que me uní a su Partido Popular Italiano? ¿En serio? Sí. No lo pensé dos veces. El padre Sturzo es alguien que quiere poner a Cristo en el centro de todo, incluso de la política. Él era como el maná del cielo. Qué pena que tuviera que ir al extranjero. A Londres, ¿verdad? Sí. Él era nuestra esperanza de tener una política honesta, preocupada por la justicia social y las necesidades de los pobres. Y ahora estamos en manos de lobos voraces. En cualquier caso, a lo largo de mi vida he conocido a otros sacerdotes buenos y valientes, de esos que no quieren que te aferres a ellos, sino que ansían llevarte directamente a Cristo. Interesante punto de vista. Cuéntame más sobre esos sacerdotes. Los más importantes para mí fueron los jesuitas. Hice la secundaria en uno de sus colegios. Yo tenía dificultades con el latín, y recuerdo que un día el rector, el padre Pietro Lombardi, me preguntó: «Pier Giorgio, ¿te gustaría recibir la Sagrada Comunión todos los días?». Por aquel entonces yo aún era menor de edad, y mi madre estaba en contra de ello. Ella pensaba que recibir la Sagrada Comunión cada día se convertiría en un hábito estéril más que una práctica auténtica de la fe. Pero yo la convencí, y créeme, ese fue el mejor regalo que he recibido en mi vida, la Eucaristía diaria. Con los jesuitas y también con los dominicos y los vicentinos aprendí la belleza y el privilegio de servir a los pobres. Y volviendo a tu pregunta si voy a ser sacerdote, pues sí, no te voy a ocultar que lo pensé durante un tiempo. Pero la verdad es que encuentro una gratificante y una verdadera paz cuando estoy junto al pobre y a los que sufren. Y como laico
puedo hacerlo libremente. ¿Estás listo? ¿Tú qué crees? Perfecto. Venga, vamos. El sacerdote nos espera. ¿Qué te parece, Tina? ¿Se la devolvemos? ¡Oh, mi billetera! ¿Dónde la encontraron? Digamos que por casualidad cayó en nuestras manos y que, movidas por nuestra amistad, aprovechamos la oportunidad que fue verdaderamente providencial para confirmar que no está escondiendo ningún secreto inconfesable. Así que también la han registrado, ¿eh? Y los terribles secretos que esconde nos han llegado al corazón. ¿Y mi billetera? ¡He recuperado mi billetera! ¡Sí! ¿Nos perdona? Sí. Es algo que puede perdonarse fácilmente. No como ciertos libros que usted lee. ¿Qué libros? ¿Ha echado un vistazo en mi bolso? Digamos que estamos en paz. ¿Qué tiene de malo mi libro? Es solo una novela. Ese libro no es bueno para su alma. El autor escribe bien, pero ciertas ideas lo hacen inadecuado. ¿En serio? Nunca lo había pensado. Me haría el favor de dejar de leerlo. No crea que puede salirse con la suya solo con decirme que deje de leer ese libro, no. Le reto a que me diga al menos 3 libros que piense que yo debería leer. Y si me convence, dejaré mi libro y usted gana. De acuerdo. Reto aceptado. El primero. Historia de Cristo, de Giovanni Papini, que hace que en nuestros corazones nuestro Señor Jesucristo esté más vivo, con una vitalidad amorosa. Me tiene que decir 2 más. El segundo es sin duda el Diálogo de la Divina Providencia, de Santa Catalina de Siena, una de las obras maestras de la literatura mística. ¿Van 2? Sí, y el tercero, ya, las cartas de San Pablo. Y tienes suerte, Laura, porque precisamente tengo una copia conmigo, una traducción excelente del latín que le doy con mucho gusto. Oh, gracias. Pero tiene sus anotaciones escritas a mano. No se preocupe, las volveré a escribir. Nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos. Le confieso que las cartas de San Pablo son mis favoritas de las Escrituras. No puedo evitar leer al menos un fragmento cada día, donde quiera que esté. En el tranvía, durante los descansos en la universidad. Sí. La manera en que usamos el precioso tiempo de nuestras vidas debería ser como escalar la montaña, hacernos fuertes, formar nuestro carácter y, sobre todo, elevar nuestros corazones hacia lo más alto.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, bendice nuestra comida. Gracias por el día de hoy y por permitirnos compartir nuestra fe en la amistad. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hora de comer. Ustedes dos, cuéntenos qué pasó la semana pasada en el encuentro de la Juventud de Acción Católica. Sí, oímos algo de una expulsión pública clamorosa. ¿En serio? Vamos, cuenten. ¿Qué pasó? Queremos saber. Vamos, cuenta. Vamos, cuenta. ¿Quién contó ese chisme? Venga, cuenta. Yo os diré lo que pasó. Pero examinemos atentamente lo que significa para ustedes, jóvenes de Turín. ¿Qué significa ser católico en la sociedad actual de nuestros días? Una sociedad en la que todos los valores en los que hemos creído, todos los principios con los que hemos crecido, los valores cristianos de la generosidad, de la caridad y la pureza, son a menudo reemplazados por la codicia, la avidez y muy a menudo la violencia. Podemos decir de quién es la culpa. Se puede decir que la prensa es culpable. Muchas gracias por su amable atención. Por la Juventud Católica de Turín, 3 disparos de cañón. Otro más. Y el tercero y último. Y el eco de la Fuchi responde. Marco, esto es una vergüenza. Vete inmediatamente, sal de la sala. Esto tendrá consecuencias. Tonino, por favor. Disculpe, señor presidente. Es una tradición Fuchi expresar nuestro desacuerdo. ¡Fuera! Consenso, ¡Ambos! de este modo. Habrá consecuencias. Lo siento. Lo siento. Bien, ¿podemos seguir? Pues eso fue lo que pasó. Sonaba muy tonto. En realidad teníais razón. Fue una charla muy aburrida y todo el mundo se estaba quedando dormido. Así que vuestro aplauso estilo Fuchi fue un soplo de aire fresco. Un aplauso para el presidente. Gracias, señor presidente, por admitirlo. Solo piensen en lo difícil que es para nosotros atraer a los jóvenes de nuestras universidades, donde circulan todo tipo de maldades ideológicas. ¿Y entonces dejaremos que se pierdan de nuevo por culpa de esas aburridas conferencias? No, no podemos aceptarlo. Sobre todo sabiendo cuánta vida y felicidad hay en nuestra fe católica. Nosotros, los católicos, deberíamos estar avergonzados de dejar ir lo que se ha cosechado, pero nunca debemos avergonzarnos, ¿lo sabéis? De ir rezando el rosario en el tren, en voz alta, o de arrodillarnos en adoración ante el Santísimo Sacramento.
Pero ocurrió algo aún peor. Tengan en cuenta lo que algunos miembros de nuestro club hicieron hace 3 años. Desplegaron nuestra bandera católica del club en un evento público, mostrando su orgullo de ser católico. Eso estuvo bien, por supuesto, pero además alzaron la misma bandera como expresión de apoyo público a Mussolini durante su visita a Turín, y de ese modo, coqueteando con el fascismo. Estoy muy avergonzado de eso. Especialmente cuando veo a muchos jóvenes caer en el fascismo, el comunismo, como moscas en la miel, simplemente porque nadie les proclama la verdad y la vida del Evangelio. Sí. Y el Giorgio, hiciste bien en renunciar al club aquel día. Deberíamos luchar más por nuestros ideales. Pero antes de cualquier acto, os exhorto a todos, con la mayor fuerza del espíritu, a permanecer lo más cerca posible de la mesa eucarística. Ahí encontraréis la fuerza para luchar contra cualquier adversidad y contra toda tentación. Esa es la preparación adecuada antes de lanzarnos al apostolado. Y ahora, perezosos, vamos a movernos y a escalar a la cima. Vamos. Por favor, dame eso. No, por favor, no. Lo llevaré por ti, vamos. Lo harás mucho mejor la próxima vez, créeme. Muchas gracias. Te estás cansando, ¿eh? En realidad no estoy acostumbrado a la montaña. No te preocupes. Pronto aprenderás a llevar el ritmo entre tu paso y tu respiración. Todos parecéis físicamente fuertes y muy unidos. ¿Sabes? Antes en el tren te dijimos que la compañía de los chicos fastidiosos se creó con el propósito de hacer excursiones, divertirse, y todo eso es verdad. Pero estaba faltando un poquito de información. ¿Y cuál es? Pier Giorgio quiere que la vivacidad y la alegría reine entre nosotros, pero nuestra fe católica tiene que estar en el centro. Nuestra fe es como un catalizador para la verdadera amistad. Muy bien, pero ¿cómo se hace realidad todo eso? Bueno, en primer lugar, rezando el uno por el otro. Ya sabes, por las situaciones que cada uno experimenta o por problemas normales de la vida. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, claro. ¿Quién no? Todos tenemos dificultades. A menudo pensamos que estamos condenados a vivir con nuestros problemas y olvidamos que rezar es el arma cristiana más eficaz, especialmente cuando se reza por los amigos y se pide a los amigos que recen por nosotros. Pier Giorgio siempre nos lo recuerda. Bueno, entonces os pido que recéis por mí. No estoy seguro de poder pagar los gastos de la universidad este año. Por supuesto, no te preocupes. Dalo por hecho. Además, está obviamente el compartir la experiencia de ser caritativo con quien lo necesita. Y Pier Giorgio nos ha dado un buen ejemplo. Una vez compré una carretilla a un padre desempleado para que la usara para vender helados. ¿Ves? En lugar de darle dinero, como habían sugerido muchos otros miembros del club, él le dio un trabajo. Un trabajo. Para su dignidad, como hombre, como cabeza de familia. Desde entonces trato siempre de ir con él cuando puedo, a visitar a los pobres. Él nunca se queda satisfecho con lo mínimo. Siempre quiere lo mejor para los demás. Ayudarlos a encontrar un trabajo, una casa decente, escuela para los niños, una cama en un hospital. Y los enfermos tienen un espacio especial en su corazón, especialmente los de la pequeña casa de la Providencia de Cotolengo. Gracias. Venga, vamos, alcancemos a los demás.
Echas de menos las montañas ahora que vives en Livorno, admítelo. Sí. Claro. Pero tendrás una vida genial como piloto de avión. Verás estas montañas desde lo alto. No puedes imaginar cuánto te envidio. ¿Y tú? Solo te quedan unos pocos exámenes, ¿verdad? Sí. Casi he acabado. Me gradúo este año. ¿Y qué pasa con tu padre? ¿Qué piensa acerca de que seas ingeniero de minas? ¿Lo aprueba? Me ha pedido que trabaje para su periódico La Estampa. Es muy importante para él. ¿Te lo ha pedido o te lo ha impuesto? Él no lo impone. Su posición en la alta sociedad dicta muchas de sus acciones y decisiones. ¿Y ellas también influyen en las tuyas? Lo siento, Piergiorgio. No quería ponerte triste. No te preocupes. Pero no voy a negar el hecho de que estoy pasando un periodo de profunda crisis. Sí. Mi familia, el trabajo, mi vocación, el amor, nuestros ideales políticos, nuestro pobre país que ha perdido su libertad. Pareciera que todo está desmoronándose. Pero en medio de mis luchas, a menudo me pregunto, ¿debería estar triste? ¿Acaso he perdido la fe? No, gracias a Dios. ¿Qué sería de nuestra vida sin fe? Sufrir sin fe es insoportable, mientras que sufrir forjado con la llama de la fe se convierte en algo bueno, porque fortalece tu alma frente a las dificultades. Así que doy gracias a Dios, quien en su infinita misericordia ha querido permitir este sufrimiento en mí para que pueda regresar a una forma de vida interior más espiritual. Por favor, tenme en tus oraciones, porque yo rezo cada día a Marco. Rezo cada día para que me dé la fuerza, me dé el impulso decisivo hacia un fin. Y pronto cosecharé lo que he sembrado. Pero te estás refiriendo a tu graduación, ¿no? Yo quisiera que hiciéramos un pacto sin fronteras terrenales ni límites temporales, la unión de la oración. Nuestra fe será siempre nuestro vínculo indisoluble. La fe ha inspirado nuestros hermosos viajes e incluso nos recuerda que nuestra sociedad está fundada en la roca de Cristo. Así que siempre estaremos cerca, aunque las obligaciones de la vida nos separen. Vivir sin fe, sin un ideal que defender, sin una lucha constante por la verdad, eso no es vivir, sino existir. Y es hermoso vivir de esta manera, porque más allá de ella está nuestra vida verdadera. De otro modo, ¿quién podría soportar el peso de esta vida si no hay una recompensa por el sufrimiento? ¿Cuánta gente sufre y qué mal hemos respondido los que hemos recibido tantos dones de Dios? Este asunto me atormenta y también me pregunto, ¿tendré la fortaleza para perseverar hasta el final? La fe me responde con una voz firme: no harás nada por tu cuenta. Pero si tienes a Dios en el centro de cada acción,
sin duda, lo lograrás. Nos encontramos en la Catedral de Turín, en el Duomo, una obra renacentista del siglo XVI. Detrás se encuentra el altar donde se guarda el cuerpo del beato Pier Giorgio Frassati. Pier Giorgio nació en Turín el 6 de abril de 1901. Era un sábado santo. La familia Frassati era y es una familia muy importante, muy conocida en Turín. Recuerdo que su padre, Alfredo, que llegó a ser senador del Reino de Italia, fue el fundador del periódico La Stampa, de orientación liberal. Su madre era una pintora famosa. De hecho, las flores que están en su tumba las pintó su madre. Al año siguiente, en 1902, nació su hermana Luciana y ambos crecieron muy unidos. Su hermana solía decir, éramos casi como gemelos. Un episodio que me gusta contar es que un día, estando en Polone, ellos escucharon el timbre de la casa y fueron a abrir la puerta. Era una señora con un niño pequeño que estaba pidiendo limosna, y Pier Giorgio, que era un niño, se quitó los zapatos y se los regaló. Pollone es la tierra natal de Pier Giorgio. De los 4 abuelos de Pier Giorgio, 3 eran de Biella, y uno, Francesco Ametis, el abuelo materno, era de Pollone. Fue él quien en 1875 hizo construir lo que ahora es Villa Ametis. Pier Giorgio amaba Pollone, lo amaba por su naturaleza. Los paisajes de Pollone y la zona de Biella son muy verdes. Además, no olvidemos que Europa está aquí. La Virgen de Europa era su virgen, como decía Luciana. Hay un famoso episodio en el que Pier Giorgio pide al jardinero que lo despierte con una cuerda para no molestar a la familia. Si no, podría haber tenido problemas. No lo habrían entendido. Solía ir a las montañas, según testimonio de los pastores, ellos lo escuchaban desde lejos, porque iba rezando el rosario en voz alta o cantaba. Llegaba a Europa, donde asistía a misa, o a menudo recibía la comunión. En esa época era costumbre recibir la comunión fuera de la misa. Hablaba un poco con los sacerdotes, con las hijas de María, con la gente. Luego regresaba a su casa a las 8 para desayunar, para que nadie se diera cuenta. Cursó una parte de su educación en el Instituto d'Azeglio en Turín y otra parte en el Instituto Social Jesuita. Se matriculó en la Universidad Politécnica de Turín y su idea era convertirse en ingeniero de minas. Creía que los mineros en ese momento eran el sector más desfavorecido. Siempre sintió esa atracción por dedicarse a los pobres. Me gustaría leer algunas frases de los testimonios de sus amigos después de su muerte. Por ejemplo, uno dice, lo recuerdo como un joven lleno de una vitalidad impetuosa y expresiva. La suya era una fe incontenible. Cuando llegaba al Politécnico era como si hubiera llegado una avalancha de vida. Era imposible no notar su presencia cuando entraba. Era imposible no notar su presencia cuando entraba en clase por la mañana.
porque entraban y se empujaban para sentarse en los pupitres del Politécnico. Era imposible no darse cuenta del entusiasmo, del ímpetu de vida que mostraba al tomar asiento, al sentarse para escuchar las clases o al andar por el Politécnico para organizar actividades y también para difundir la fe católica en un contexto muy diferente. Había una atmósfera anticlerical en ese momento en contra de la Iglesia. El solo hecho de hacer la señal de la cruz en público era algo que le hacía a uno ser considerado, como alguien dijo, un tarado. En la época de Pier Giorgio, a menudo se trataba de elegir entre ser un buen católico o un buen italiano. Esto se remonta a la historia de la Iglesia porque, debido a la lucha por los estados pontificios, el Papa, antes del nacimiento de Pier Giorgio, prohibió a los italianos votar en las elecciones nacionales. No podían votar. En 1919, cuando Pier Giorgio tenía 18 años, el Papa dijo: está bien, los católicos ahora pueden votar. Así que, ¿qué ocurrió? Don Sturzo, un sacerdote al que él admiraba mucho, formó el Partido Popular, que se supone se basaba en la enseñanza social católica y en los valores católicos. Pier Giorgio entra a formar parte también del Partido Popular Italiano de Don Sturzo. Así que toma una decisión que era peligrosa, porque con la llegada del fascismo, ese tipo de membresía era peligrosa. Sin embargo, toma estas decisiones precisamente porque nunca daba marcha atrás. Creo que para él, ser miembro de una asociación representaba un modo de decir: nada es imposible, me apunto, no me echo para atrás. Yo también me encariñé con la figura de Pier Giorgio cuando fui a la universidad, cuando entré en el Politécnico. Poco a poco comencé a ver cómo mis intereses eran similares a los suyos. Él mostró una hermosa fascinación en las cosas que hacía, porque hacía las mismas cosas que yo, pero con una intensidad y una belleza que yo decía: madre mía, a mí también me gustaría vivir como él. Un aspecto interesante de la vida de Pier Giorgio era su relación con sus amigos. En determinado momento, en 1924, formó un grupo dándose el nombre de Sociedad o Compañía de los Chicos Fastidiosos. Nada queda excluido de esta amistad. Discusiones sobre la política, los viajes a la montaña, las veladas con los amigos, estudio, el compromiso en la sociedad. Nada queda fuera de ella. Todos los grupos religiosos eran grupos separados de hombres o de mujeres, que se juntaban en algunos momentos de coordinación, de reunión, tanto los de Acción Católica como la Federación Universitaria Católica Italiana. Sin embargo, esto no sucedía en la Compañía de los Chicos Fastidiosos. Pier Giorgio siempre tuvo mucho respeto por el papel de la mujer. Por ejemplo, las funciones administrativas de este grupo se daban a las mujeres. Lo que me llamó la atención en mis años universitarios fue que... Y lo que traté de aprender de Pier Giorgio es que él, desde que se levantaba hasta que se acostaba, todas las circunstancias eran buenas para vivir con y para Jesús. Trato de aprender mucho de él, porque muchas veces tengo la tentación de pensar que hay situaciones más favorables para recordar mi relación con Jesús, con el Padre y otras circunstancias de menos valor en las que puedo bajar la guardia un poco y vivir como si Jesús no existiera. La finalidad con esos amigos suyos, la finalidad de reunirse, era ayudarse a convertirse en santos. Él decía que, después de todo, ese es el propósito de la vida de todas las personas. Él puede hablar a los jóvenes que han sido bombardeados con el mensaje de que el éxito es el éxito económico, o la buena apariencia, o simplemente tener amigos y relaciones. Muestra a los jóvenes que hay algo más y que hay algo por lo que vale la pena luchar, y eso viene de la fe. Se dice que Pier Giorgio había hecho que la religión fuera tan atractiva por el modo en que vivió su vida que mucha gente quiso seguirlo. Nadie quiere seguir a un santo triste o a alguien que no tiene una vida fuera de la iglesia. Pier Giorgio era conocido, ya sabes, como un gran bromista, pero cuando se trataba de las cosas del Señor no podía haber alguien más serio. A Pier Giorgio también se le llamó el hombre de las muchas 100 o 1000 membres. Era la manera que tenía de vivir como laico, en la iglesia y en la sociedad. Esta
era su forma personal de ser testigo de su fe, la coherencia de su fe en la vida cotidiana, en el mundo real, en lo que se llama el mundo secular. Esta es una reflexión que después retomó y profundizó el Concilio Vaticano II, pero él lo había hecho antes. Pero, ¿por qué se une la Tercera Orden Dominica? Porque sentía una gran pasión por la palabra de Dios. Sin embargo, pensemos que en esa época la palabra de Dios no se podía tener en casa, porque antes del Dei Verbum, la palabra de Dios, la idea era que la palabra de Dios solo tenía que ser proclamada por los sacerdotes y solo en la Iglesia. Y en cambio, era más una idea protestante eso de tener la palabra de Dios, leerla y subrayarla. Pero él lo hacía, copiando a mano amplios extractos de la palabra de Dios y teniéndola consigo. De sus años en el Politécnico habría muchas cosas que contar. Allí conoce la FUCI, que es una rama de la Acción Católica, concretamente del Club Cesare Balbo, que estaba floreciendo en aquel momento con mucha gente joven. Solían reunirse a la salida de la iglesia Consolata. Desde allí, con pequeños carros cargados de paquetes, iban a lo que se conocía en dialecto piamontés como el Borg de Fum, el barrio del humo, por el humo de las chimeneas, una zona en la que muchas familias vivían en una profunda miseria. Y él las visitaba una a una, pero no para llevarles cosas materiales. Él se ofrecía a sí mismo, su capacidad de estar con ellos, escucharlos. Su hermana, al casarse, recibió de parte de su abuela 3.000 liras como regalo, de las cuales ella entregó 1.000 a Pier Giorgio y le dijo: esto es para ti, no para tus pobres, porque todos sabían, claro, que él era caritativo, aunque no sabían en qué medida. ¿Qué hizo él? Entregó ese dinero de la hermana a 2 organizaciones y lo dio en nombre de ella. Él no se atribuyó ningún mérito. Él no estaba apegado a lo que su familia tenía. Decía: yo soy uno de los pobres. Estaba expuesto a un padre que tenía muchos compromisos diarios y una vasta esfera de influencia. Personajes famosos, exigencias, políticos, artistas en torno a su casa, y eso conllevaba expectativas sobre el hijo del señor Frassati. Por ello, su padre no puede entender por qué su hijo regala su abrigo cuando la temperatura está bajo cero. No puede entender por qué está pasando tanto tiempo en las zonas más pobres de la ciudad, pero el señor Frassati dijo que había una persona a la que no podía negarle nada, y ese era su hijo Pier Giorgio. Históricamente, no sabemos cuándo pisó Pier Giorgio por primera vez la pequeña casa de la Divina Providencia, más conocida como Cottolengo, una residencia para discapacitados. Sabemos, sin embargo, que este fue uno de los lugares más visitados por él. Durante las numerosas e intensas discusiones que tenía dentro del ámbito universitario o político, cuando debía indicar un lugar en particular donde se pudiese experimentar el ideal cristiano, solía decir: este tiene que ir a darse una vuelta por el Cottolengo. Aquí Pier Giorgio comprendió algo que repetía a menudo: ¿para qué nos sirve la salud? Él expresaba esto de una forma que a mí me encanta. Es una injusticia gozar de buena salud y no ponerla al servicio de aquellos que tienen necesidad. Tener fuerzas y no usarlas para amar al prójimo. En determinado momento, su padre, Alfredo, fue nombrado senador y embajador de Italia en Berlín. Como saben, los embajadores dedican muchas tardes a invitar a otros colegas embajadores, ministros, etc. Durante estas fiestas, él salía por la puerta de servicio de la embajada en Berlín. Había conocido a un sacerdote que se llamaba Karl Sonnenschein, que era llamado el San Francisco de Berlín, y con él iba a visitar a los pobres de Berlín. Cuando Mussolini subió al poder, su padre renunció a ser embajador en Berlín.
Y en Turín, como habían puesto la bandera en la sede del Círculo Cesare Balbo, devolvió su carné de socio a la Acción Católica. Después, el cardenal Gamba lo llamó. Le dijo que este gesto podía causar división y él, por obediencia a su obispo, volvió a unirse a la Acción Católica. Se conoce la vida familiar de Pier Giorgio especialmente por su hermana. Además, si uno lee las cartas que Pier Giorgio escribió, se hace una idea de cómo era su vida familiar. Sus padres estaban al borde de una separación legal en el momento de su muerte. Cuando su hermana se casó y se mudó, eso afectó mucho a Pier Giorgio, porque él le escribió una carta en la que decía: «Ahora seré yo el que deberá traer la paz a esta casa». Eso le pesaba mucho, que su hermana se hubiera ido, y entonces, ahora todo el peso recae sobre mí. Era una persona diferente en su casa, debido a la tensión que había allí, de cuando estaba fuera de casa, donde era más divertido y alegre. Nos encontramos en los subterráneos de la iglesia de la Virgen de la Gracia. Este también es un lugar en el que de algún modo se ha mostrado su santidad al mundo, porque el día de su funeral, esta iglesia estaba repleta de gente. Pero no solo la iglesia, toda la avenida que pasa delante de la iglesia estaba repleta de gente. Había, obviamente, muchos jóvenes, muchos amigos, y además de todas las personalidades de la ciudad, por supuesto, había muchísimos pobres. Esto siempre me impresionó. Me impresionó porque que un pobre decida usar un día de trabajo para ir a un funeral significa que esa persona era muy importante para él. Y que fuera importante para tantas personas, eso me asombra. Además, por el hecho de que su vida, de algún modo, alcanza su apogeo en un periodo de solo 4 o 5 años, o sea, en el periodo de los estudios universitarios. Así que pensar en cuántas personas conoció y para cuántas personas llegó a ser tan importante como para dejar su huella, eso siempre me ha impresionado mucho. Me acuerdo que cuando era pequeño, durante la catequesis, nos hablaban de Pier Giorgio, nos mostraban imágenes y nos contaban historias de su vida. ¿Por qué? Porque entonces aún había gente que lo había conocido. Mi catequista, que era una mujer muy mayor, había conocido en persona a Pier Giorgio Frassati, así que era muy entusiasta y nos contagiaba ese sentimiento. Además, en mi familia recuerdo que mis padres tenían un libro sobre Pier Giorgio en casa, así que de vez en cuando se hablaba de él. Mi tío me llevaba a mí y a mis primos al menos una vez al año a la tumba de Pier Giorgio, cuando aún estaba aquí en Polonne, hasta los años 90. Aún no era beato, pero era una tradición de la gente de Biella ir a la tumba de Pier Giorgio, porque en nuestros corazones sabíamos que aquel joven, de algún modo, era un santo. Pier Giorgio recibió el nombre del hombre de las bienaventuranzas porque el cardenal Wojtyła le dio ese nombre espontáneamente cuando vio sus fotos en una exposición en Cracovia. Después se convertiría en papa y en la beatificación de Pier Giorgio en la plaza de San Pedro volvió a utilizar la frase «el hombre de las bienaventuranzas». Yo creo que Pier Giorgio, desde un ámbito religioso, social, político, de la diversión, de la amistad, supo poner a Jesucristo en el centro de su vida, para hacerla vigente hoy y siempre como lo son las vidas de los santos.